Cuando decimos taquiarritmias, hacemos referencia a frecuencias cardíacas altas, ¿cierto? Frecuencias cardíacas mayor a la percentil 95 barrera, porque para un recién nacido una frecuencia cardíaca de 140 es normal, pero para un adulto ya es taquicardia. Entonces, por eso decimos taquiarritmias, frecuencias cardíacas mayor a la percentil 95 barrera. Ahora, cuando estamos frente a un electrocardiograma en ritmo de taquicardia, ya sabemos que es taquicardia, frecuencias cardíacas mayor a la percentil 95 barrera. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver cuando estamos frente a un electrocardiograma en ritmo de taquicardia? El QRS. ¿Es un QRS estrecho o angosto o es un QRS ancho? QRS estrecho, menos de 120 milisegundos, es decir, menor a 3 milímetros. QRS ancho, mayor a 3 milímetros, mayor a 120 milisegundos. ¿Vale? Es lo primero que tenemos que ver. Cuando el QRS es estrecho, normalmente hablamos de taquicardias supraventriculares, es decir, taquicardias que se originan por encima del nodo atrioventricular. Déjenme apagar los ventiladores. Vamos a cocinar. Ahí está. Vale. Entonces decimos, cuando es QRS estrecho, hablamos de taquicardias supraventriculares, es decir, arritmias que se generan por encima del nodo atrioventricular. Y cuando hablamos de taquicardia de QRS ancho, normalmente hablamos de taquicardias ventriculares. QRS ancho, taquicardias ventriculares. QRS estrecho, taquicardias supraventriculares. Ahora lo que vamos a ver es taquicardias de QRS ancho, es decir, las taquicardias que tienen un QRS que mide más de 120 milisegundos. Entonces, lo primero que veo es que el electrocardiograma está en ritmo de taquicardia. Tiene frecuencia cardíaca mayor a la percentil 95 paralela. Entonces ya digo, es un electrocardiograma en ritmo de taquicardia, de QRS ancho. Y lo tercero que veo es el RR. ¿Es un RR regular o es un RR irregular? Si el RR es regular, taquicardia ventricular en un 85% de los casos. ¿Por qué? Porque también puede ser una taquicardia supraventricular con conducción atrioventricular aberrante. Por eso no es tan fácil el diagnóstico de taquicardia ventricular. Hay criterios para decir si es taquicardia ventricular o no. Porque hasta acá parece fácil, ¿no? Electrocardiograma en ritmo de taquicardia, de QRS ancho, de RR regular, taquicardia ventricular parece súper fácil, pero no es así. ¿Por qué? Porque también existe taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Esta conducción aberrante hace que el QRS sea ancho, ¿vale? Ahora, si el RR es irregular, solo tengo esta opción, fibrilación ventricular, aunque también puede ser una fibrilación auricular con conducción aberrante. Pero, en más del 90% de los casos, va a ser una fibrilación ventricular. Entonces, hasta acá, electrocardiograma en ritmo de taquicardia, de QRS ancho. Si el RR es regular, lo más probable es que sea una taquicardia ventricular. Si el RR es irregular, lo más probable es que sea una fibrilación ventricular. ¿Vale? Ahora, ¿cómo inicia una taquicardia ventricular o cómo inicia una fibrilación ventricular? Normalmente estos pacientes en un inicio te dicen, o la gran mayoría de los pacientes requieren una sensación de golpe en el pecho, una palpitación, o también algunas personas lo requieren con una sensación de vacío o ausencia de latido ocasionada por una pausa. Vamos a ver qué es una pausa. Pero la gran mayoría de las personas lo describen como una sensación de palpitación, o también episodios esporádicos de palpitación. O algunas personas están asintomáticos, que el diagnóstico de esta arritmia
muchas veces suele ser un hallazgo casual, ¿no? Nos pueden pasar desde ser pacientes totalmente asintomáticos a tener palpitaciones o sensación de palpitaciones o palpitaciones de manera esporádica, o pacientes que dicen de repente sentir un golpe en el pecho, ¿no? Entonces, los pacientes pueden presentar esto en un inicio. ¿Por qué? Acá tenemos la explicación. ¿Qué les llama la atención de ese electrocardiograma? Lo más llamativo, lo que más resalta. ¿Qué es lo que más resalta de este electrocardiograma? Tenemos un latido diferente, ¿cierto? Un latido diferente. En el dedo flaco vemos cómo tenemos un latido normal, 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 y luego aparece este latido de acá, que tiene una morfología diferente a todos los latidos normales. Fíjense latidos normales, 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 y acá tengo un latido anormal, un latido diferente. Fíjense acá el intervalo RR en los previos, acá. El intervalo RR parece ser regular, mide 3 cuadraditos grandes, ¿no? 3 cuadraditos grandes, 3 cuadraditos grandes, 3 cuadraditos, 3 cuadraditos, y luego el latido este de acá se adelanta, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Un latido prematuro. Latido prematuro, que son las famosas extrasístoles, ¿no? Ahora, estas extrasístoles pueden ser ventriculares o auriculares, o también llamados supraventriculares o ventriculares. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Cuando el QRS es ancho, ya sabemos cuándo es QRS ancho, ¿verdad? Mayor a 120 milisegundos. Si el QRS es ancho, es un extrasístole ventricular. Si el QRS es angosto, es un extrasístole supraventricular. Entonces, una característica para saber o para considerar extrasístole es primero que el latido sea prematuro. ¿Por qué? Porque yo veo los RR previos, es más amplio, y luego tengo esto que es un latido prematuro. Punto 1. Punto 2, después del extrasístole tengo una pausa compensatoria. Fíjense, si yo mido el intervalo R de acá a acá, es mucho más amplio comparado con todos los RR. Entonces a esto se llama pausa compensatoria. Punto 3, no tiene onda P. Fíjense, no hay onda P. Es otro criterio, que un latido prematuro o un extrasístole no tiene que tener onda P. Y otro punto bien importante, fíjense, en el mismo de los, tengo la despolarización ventricular, que es el complejo QRS, y luego tengo la repolarización ventricular. Ambos son positivos. La despolarización es positiva y la repolarización es positiva. Acá también, despolarización positiva, la repolarización. En las extrasístoles, la repolarización es inverso a la despolarización. Acá, mi despolarización es positiva, pero mi repolarización es negativa. En las extrasístoles, la repolarización es inverso a la despolarización. Fíjense acá, en B1, mi despolarización es negativa, pero la repolarización es positiva. ¿Verdad? Entonces, la repolarización en las extrasístoles es inverso a la despolarización. Entonces, hasta acá tenemos 4 criterios para diagnosticar extrasístole. Primero, que el latido sea prematuro. Punto 1. Punto 2, no tiene que tener onda P. Punto 3, tiene que tener pausa compensatoria. Y punto 4, la repolarización tiene que ser opuesta a la despolarización. Con esos 4 criterios hago el diagnóstico de un extrasístole, ya sea ventricular o supraventricular. ¿Cómo sé cuál es ventricular? Cuando el QRS mide más de 120 milisegundos. Si mide menos de 120, entonces es un extrasístole supraventricular. ¿Vale? Muy bien. Y acá está más explicado todo lo que dijimos. Entonces, primero tengo un complejo aparición prematura en relación al ritmo de base, ¿no? Tengo acá, este es un extrasístole. Este complejo QRS tiene diferente morfología al resto de los complejos QRS.
Segundo, que es un latido prematuro. Tercero, no tiene onda P, no hay onda P. La pausa compensatoria. Ahora, fíjense acá, dice pausa compensatoria o pausa compensadora completa. También hay pausa compensadora incompleta. ¿A qué hace referencia? Todo lo que hago es medir el RR previo. Acá. Este RR, hagamos de cuenta que mide 10. Y el siguiente RR de acá hasta acá tiene que medir el doble, tiene que medir 20. Si mide exactamente el doble, es una pausa compensatoria completa. Si no, es una pausa compensatoria incompleta. Eso sirve para clasificar otras cosas que no lo vamos a tomar en cuenta. Lo único que ustedes tienen que saber acá, que un extrasístole, primero que es un latido prematuro, no tiene onda P, tiene pausa compensatoria que puede ser completa o puede ser incompleta. Y lo más importante, esto de acá, repolarización inversa, es decir, la onda T a la inversa del complejo QRS. Si este extrasístole es muy positivo, mi repolarización va a ser negativa. Si este extrasístole es negativo, mi repolarización va a ser positiva. A eso se refiere esto de acá. Repolarización inversa. La onda T inversa al complejo QRS. ¿Vale? Entonces son criterios para hacer diagnóstico de extrasístole. ¿Vale? Porque podemos tener, recuerden en los electros normales que vimos más antes, había algo que se llamaba arritmia sinusal respiratoria, donde algunos RR estaban muy pegados, otros RR no separados. Entonces puede ser diagnóstico fácilmente o diagnósticos diferenciales con algunos de esos. ¿Vale? Para no confundirnos, entonces tienen estos 4 criterios. Primero, latido prematuro, ausencia de onda P, pausa compensatoria, y la repolarización tiene que ser inversa a la despolarización. 4 puntos. Y acá está resumido. Si ahí no quedó claro, acá está todo. Porque dice 3 y 3. Nada más. 4. Primero, latido ventricular prematuro, QRS mayor a 120. Ausencia de onda P, pausa compensatoria, que puede ser completa o incompleta, y la onda T con la polaridad opuesta al complejo QRS, ¿no? Y cuando decimos pausa compensatoria completa o incompleta, cuando yo mido el RR previo, si mide 10, y de acá hasta acá tiene que ser 20. Si es cabalito 20, entonces es una pausa compensatoria completa. Si no es, si esto mide 10 y de acá a acá mide 18 o 25, no es cabalito, entonces es una pausa compensatoria incompleta. ¿Entiende? Muy bien. Pues una pausa compensatoria incompleta. Si es más corto o más largo, si es cabalito, con el dedo verde el extrasístole es más claro. Con el dedo largo, porque normalmente se ve más claro, pero puede ser en cualquier dirección. Exacto, acá me pregunta si solo puede ser un latido prematuro. No, pueden haber dos latidos prematuros, pero vamos a ver, justamente ahí entra la clasificación de las extrasístoles. Entonces, ¿qué son las extrasístoles ventriculares? Para decir extrasístole ventricular, primero que tiene que ser un latido prematuro, segundo tiene que el complejo QRS tiene que ser mayor a 120 milisegundos, ¿no? Las extrasístoles ventriculares son entonces latidos ventriculares prematuros, también se llaman latidos ventriculares ectópicos, también se llaman contracciones ventriculares prematuras. ¿Qué son todos estos? Son estímulos ectópicos que se originan distal al sistema discontinuo, es decir, distal al sistema de conducción normal, vienen de un tejido cardíaco. Normalmente, ¿quiénes tienen estas extrasístoles? Todos los pacientes que tuvieron infarto de miocardio previo, un tejido cicatrizado en algún lugar del miocardio puede desencadenar extrasístole, cualquier cosa puede desencadenar una extrasístole. Sobre todo los estimulantes, el café, la Coca-Cola, los energizantes, power, todas estas mamadas que pueden condicionar extrasístole.
fisiológica, porque un extrasístole siempre es un latido normal, pero si es menor al 8% de todos los latidos, se puede considerar, no vamos a decirlo normal, pero no necesita tratamiento. Es decir, si de cada 100 latidos, menos de 8 son extrasístoles, entonces no necesitan tratamiento normalmente. Pero si de cada 100 más de 8 son extrasístoles, entonces sí necesita tratamiento. No es fisiológico, pero sí puede haber, o sea, podemos dejarlo pasar si es menos del 8%, ¿vale? Ahora, las extrasístoles ventriculares son la principal arritmia cardíaca en los pacientes con un corazón estructuralmente sano, ¿vale? Pacientes que no tienen alguna cardiopatía, que no tienen regurgitación tricuspidia, que no tienen crecimiento de cavidades, etcétera, etcétera, un corazón normal. Entonces, la principal arritmia, las extrasístoles. ¿Por qué? Porque están desencadenados por estimulación. Café, Coca-Cola, obviamente la droga, ¿no? La marihuana, lo que se mete en el cuerpo, pues lo que se mete el Hugo Boss, el de Manuel, la dinero que te han regalado, con piquete, ¿verdad? Un brownie con piquete. Luego, como extrasísto les va a estar. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Cuántos años? No, ya puedes, ¿puedes la feliz? ¿Te van a dar el regalo? ¿Esa es la no? Eso es para niños. Muy bien, mira, esto nos hablaba acá, nos preguntaba, ¿no? Esta es la clasificación de las extrasístoles. Tenemos extrasístoles aisladas cuando no hay un patrón típico. Es decir, puede aparecer una extrasístole, tener 10 latidos normales y presentar otra extrasístole, un latido normal y otra extrasístole. No tiene un patrón regular, se presentan de manera esporádica. Extrasístoles aislados, cuando no existe un patrón regular, ¿no? Normal, extrasístole, normal, tal vez puede tener unos 4 normales, otra vez extrasístole, luego un normal y otra extrasístole. No hay un patrón de presentación específico. Extrasístoles aislados. Ahora fíjense acá, latido normal, extrasístole, latido normal, extrasístole. Entonces están alternando un latido normal con un extrasístole. Extrasístoles en bigeminismo, está bigeminando, latido normal, extrasístole, normal, extrasístole. Está bigeminando. En trigeminismo, o está trigeminando, cuando tenemos 2 latidos normales y el tercer latido es extrasístole. Por eso son extrasístoles en trigeminismo. El tercer latido es extrasístole en trigeminismo. Si hay en bigeminismo, en trigeminismo tenemos en cuadrigeminismo. Es decir, el cuarto latido es extrasístole. Un latido, 2, 3 normales, el cuarto es extrasístole. 1, 2, 3 normales, el cuarto es extrasístole. Extrasístoles en tetragemismo o cuadrigemismo. ¿Vale? Luego podemos tenerlos juntos, como este de acá, extrasístoles en pareja o en doblete. 2 extrasístoles consecutivas. Extrasístoles en pareja, en dupleta o en doblete. ¿Vale? 2 extrasístoles seguidos. Ahora, 3 extrasístoles o más ya es taquicardia ventricular. 3 extrasístoles ventriculares, 3 o más ya es taquicardia ventricular. Ahora, es diferente decir taquicardia ventricular sostenida o no sostenida. Por ejemplo, acá, latido normal, 1, 2, 3 extrasístoles. Acá dice la definición, 3 o más extrasístoles ya es taquicardia ventricular. Pero después de estos 3 viene uno normal, entonces una taquicardia ventricular no sostenida, que no se sostuvo en el tiempo. ¿Cuándo llamamos sostenida? Cuando dura más de 30 segundos. ¿Vale? 3 o más latidos o 3 o más extrasístoles de QRS ancho, taquicardia ventricular. Si dura menos de 30 segundos, taquicardia ventricular no sostenida. Si dura más de 30 segundos, taquicardia ventricular sostenida. ¿Se entiende? Y acá tenemos 2 ejemplos. Extrasístole aislado. En pareja,
en dupleta o en doblete, ¿verdad? 3 o más extrasístoles, taquicardia ventricular. Acá es no sostenida porque ya tengo un latido normal después de las 3 extrasístoles. El bigeminismo, el primero normal, el segundo es extrasístole. Normal, extrasístole. Está bigeminando, está alternando latido normal con extrasístole. En trigeminismo, 2 latidos normales, el tercero es extrasístole. Y luego tenemos el cuadrigeminismo, 3 latidos normales, el cuarto es extrasístole, ¿verdad? Clasificación de las extrasístoles. El cuadrigeminismo y el 4 no se consideran identificables. ¿Otra vez? Más fuerte. O sea, el segundo y el cuarto es obviamente 3 y una seguida que es 1,5, ¿verdad? Eso no se considera identificable ya. No, porque el cuadrigeminismo son 3 latidos normales y el cuarto latido es extrasístole. Ah, ok. No, mira acá. Bigeminismo, un latido normal, el segundo es extrasístole. Normal, extrasístole. Bigeminando, alternando. Trigeminismo, 2 latidos normales, el tercero es extrasístole. En cambio, cuadrigeminismo, 3 latidos normales, acá lo tengo en el previo. ¿No? Sí, acá mira. Cuadrigeminismo, un latido normal, 3 normales, el cuarto es extrasístole. Cuadrigeminismo, ¿no? En cambio, taquicardia ventricular, 3 extrasístoles seguidas o más. Ya es taquicardia ventricular. Sostenida o no sostenida, eso lo vamos a definir más adelante, pero sostenida cuando dura más de 30 segundos, ¿no? Muy bien. Entonces, ya sabemos la clasificación de las extrasístoles. Ahora lo vamos a recordar. A ver, ¿qué es esto de acá? Trigeminismo. Normal, el tercer latido es extrasístole. Ahora, ¿por qué es extrasístole? ¿Cuál es la definición de extrasístole? Primero, que es un latido prematuro. Fíjense, el RR previo es más amplio. Latido prematuro, punto 1. Punto 2, no tiene onda P. No tiene onda P. Tercero, pausa compensatoria, mucho más amplio. Y el cuarto, la repolarización es opuesta a la despolarización. Fíjense en los previos, acá mi despolarización es positiva y mi repolarización también, pero en la extrasístole no, la repolarización siempre es inverso a la despolarización. Esos 4 puntos hacen que esto sea un extrasístole. Y es ventricular o supraventricular. Ventricular porque el QRS es ancho, mide más de 3 milímetros, más de 120 milisegundos. Ahora, son extrasístoles ventriculares en trigeminismo. Un latido normal, 2 latidos, el tercero es extrasístole. 1, 2, el tercero es extrasístole. Ahora, ¿esta extrasístole es igual a este? Sí. Entonces, complicamos un poco más la cuestión. Extrasístoles ventriculares en trigeminismo monomórficas, es decir, que la extrasístole tiene un solo foco, porque puede venir de varios focos, ahorita lo vamos a ver. Entonces, a las extrasístoles tenemos que cortar el nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. Entonces, extrasístoles ventriculares en trigeminismo monomórficas, es decir, una sola morfología. Porque puede ser polimórfica. Por ejemplo, si este extrasístole fuera diferente a este, sería extrasístoles ventriculares en trigeminismo polimórficas, es decir, varias morfologías. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ah? Acá, ¿qué tipo de extrasístole estamos viendo? Trigeminismo, ¿no? Trigeminismo. Ahora, pues ya no vamos a ver su caso. ¿Dónde está el trigeminismo? No es trigeminismo. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué? Porque no tiene un patrón. No, fíjense acá, 1, 2, hasta acá puedes decir trigeminismo, pero no. Luego 1, no, ¿verdad? No tiene un patrón de presentación. Son extrasístoles, ¿son ventriculares o no? Sí, porque puede ser ancho. Ahora, ¿son monomórficas o son polimórficas? Polimórficas, porque esta extrasístole no es igual a este, aunque este es igual a este, ¿verdad? Pero vienen de 2 focos, entonces ya son polimórficas, son de
varias morfologías. Entonces, a este le llamamos extrasístoles. ¿Por qué es un extrasístole? Porque primero que es un latido prematuro, tiene una pausa compensatoria, no tiene onda P, y lo más importante, la repolarización es inversa a la despolarización. ¿Listo? Extrasístoles ventriculares aisladas polimórficas, ¿cierto? Así tienen que responder el examen. Los extrasístoles ventriculares no sirven, ¿verdad? Este de acá, tetrafeminismo o cuadrifeminismo, ¿no? Pero son monomórficas o polimórficas. Monomórficas, porque las extrasístoles todas tienen una misma morfología, ¿verdad? Este de acá, ventrifeminismo, ¿cierto? ¿Son extrasístoles, son ventriculares o supraventriculares? Ventriculares, el juez es muy ancho, ¿no? ¿Y por qué son extrasístoles? Latido prematuro primero, segundo no hay onda P, tercero tiene pausa compensatoria, cuarto la repolarización es inverso a la despolarización, eso lo hacen extrasístoles, ¿verdad? Ahora entonces un extrasístole ventricular en trifeminismo monomórfico, ¿cierto? Ese es el nombre completo y así se tiene que responder en el examen. Este de acá, extrasístoles ventriculares en bigeminismo polimórfico, ¿verdad? ¿Por qué? Latido normal, extrasístole, normal, extrasístole, normal, extrasístole. Está bigeminando, está alternando latidos normales con extrasístoles. Pero acá las morfologías de las extrasístoles son diferentes, tienen dos focos diferentes. Este latido anormal tiene un foco diferente y este viene de otro foco. Este y este son del mismo foco. Y este con este vienen del mismo foco, ¿no? Pero vienen de dos focos diferentes, ¿no? Por eso son polimórficos, ¿vale? Entonces la clasificación de las extrasístoles. ¿Por qué estamos viendo clasificación de las extrasístoles? Ventriculares, ¿por qué? Porque 3 o más latidos seguidos, prematuros, y esta taquicardia ventricular. Solo queda ver si es sostenida y no sostenida. Hasta acá pareciera fácil hacer el diagnóstico de taquicardia ventricular, pero no es tan fácil, porque porque puede ser una taquicardia supraventricular con condicional errante. ¿Recuerdan cuando veíamos electro normal decíamos bloqueo de rama derecha? Bloqueo de rama derecha completo o incompleto. Completo cuando el QRS es ancho. Imagínense yo tengo un paciente con bloqueo de rama derecha. El QRS ya tiene ancho de por sí. Y luego tiene una taquicardia supraventricular. Normalmente la taquicardia supraventricular es de QRS angosto. Pero acá se hace ancho porque el paciente tiene previo bloqueo de rama derecha. Entonces una taquicardia supraventricular con conducción aberrante, ¿no? O sea, es una taquicardia supraventricular, pero ¿por qué el QRS se hizo ancho? Por el bloqueo de rama previamente. Entonces, para diferenciar uno del otro, tenemos que conocer los criterios para hacer diagnóstico de taquicardia ventricular. ¿Vale? ¿Qué cosas nos ayudan a nosotros a hacer el diagnóstico de taquicardia ventricular? Este de acá, por ejemplo, fenómeno de la onda R en la T. Fíjense acá, normal, 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 onda P, QRS, y acá está empezando la onda T, y ahí aparece la onda R. Fenómeno de la onda R en la T. Y acá lo mismo, normal, normal, QRS, la onda T, y aparece la onda R. Fenómeno de la onda R en la T. Eso puede observarse en una taquicardia ventricular. Esto de acá, complejo fusión o latido fusión o latido captura, lo vamos a entender un poco más adelante. El latido captura hace referencia, fíjense acá, yo tengo una racha de taquicardia ventricular, ¿no? Y luego tengo un latido normal. Esto se llama latido captura o latido fusión. Cuando yo tengo un electrocardiograma en este ritmo de taquicardia, de QRS ancho, de RR regular, yo puedo tener una taquicardia ventricular.
pero la presencia de un latido captura o latido fusión me ayuda más ante la sospecha de taquicardia ventricular. Desde acá, taquicardia ventricular porque son 3, pero no sostenida porque luego salen latidos normales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una taquicardia ventricular no sostenida? 3 o más latidos ventriculares, pero siempre con frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos, ¿no? En un adulto, obviamente, que termina espontáneamente antes de los 30 segundos. Eso es una taquicardia ventricular no sostenida. Y fíjense acá, latido normal, yo creo que es un latido normal, solo que el paciente se movió. Fíjense, aquí arriba es normal. Normal, 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 normal. Y acá tengo 2 extrasístoles en pareja o en dupletas. Normal, pausa compensatoria, normal, normal, normal. Y acá entra una racha de taquicardia ventriculares no sostenida porque no dura mucho tiempo. Porque luego entra otra vez a un latido normal. Taquicardia ventricular no sostenida podemos tener monomórficas o polimórficas. Monomórficas decimos cuando la morfología del QRS es una sola. Polimórfica cuando son más de 2 morfologías. ¿Ah? Entonces, dentro de las taquicardias ventriculares no sostenidas tenemos polimórficas y monomórficas. Ya sabemos cuándo es polimórfica y cuándo es monomórfica. ¿Y cuándo es una taquicardia ventricular sostenida? Cuando la taquicardia ventricular dura más de 30 segundos, que acá es algo bien importante, dice, y o que requiera su terminación por compromiso hemodinámico antes de los 30 segundos. Una taquicardia ventricular que puede dar repercusión hemodinámica, el paciente se puede desmanecer, puede tener un síncope. Entonces tú necesitas revertir la taquicardia ventricular, necesitas hacerle cardioversión. Lo puedes terminar antes de los 30 segundos, pero sigue siendo una taquicardia ventricular sostenida. ¿Por qué? Porque tuvo compromiso hemodinámico. No vas a esperar que pasen los 30 segundos, el paciente es choqueado y turno para ver si es sostenido o no. Tengo que esperar que pase 30 segundos. No, ¿verdad? Entonces, si le da un compromiso hemodinámico, entonces tú le das cardioversión y reviertes o terminas la taquicardia ventricular. ¿Vale? Taquicardia ventricular sostenida cuando la taquicardia ventricular es mayor a 30 segundos y o que requiera su terminación por compromiso hemodinámico antes de los 30 segundos. También puede ser monomórfica o polimórfica. ¿Hasta acá está claro o no? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? ¿Dices ingeniero? ¿Todo bien? Bien. Entonces, si hablamos de taquicardia de QRS ancho, la principal causa de taquicardia de QRS ancho es la taquicardia ventricular. ¿No? Taquicardia ventricular en un 80% de los casos, pero un 20% de los casos puede ser una taquicardia supraventricular. Y el tratamiento de una taquicardia supraventricular es diferente. Por eso necesitamos hacer diagnóstico diferencial. Para eso existen los criterios. Criterios de Rugal, existen como 5 o más criterios para hacer diagnóstico. Porque el tratamiento no es el mismo. Podemos tener una taquicardia de QRS ancho, no tiene que ser una taquicardia ventricular, pero puede ser una supraventricular con bloqueo de rama previo existente, ¿cierto? Entonces, para hacer diagnóstico diferencial, tenemos estos criterios. Imagínense. Algoritmos de taquicardia ventricular. O sea, si yo tengo un paciente que tiene un electrocardiograma en ritmo de taquicardia, de QRS ancho, de RR regular, yo pienso que es una taquicardia ventricular, debo buscarle criterios morfológicos. Después lo puedo validar con Brugada, con Berekei, Wellens, Pava, Basel, con cualquiera de ellos. Todos estos utilizan derivaciones diferentes. Por ejemplo, Berekei solo mide o mira la derivación ABR. Pavel o Pava solo mira D2.
te pregunta, tienes que ver esto en la derivación de dos. Si ves esto, es taquicardia ventricular. Lo mismo de hecho, te pregunta, dice, ¿tienes onda R en ABR? Si dices sí, es taquicardia ventricular. Si dices no, te sigues al siguiente punto. Es seguir un algoritmo y con eso llegas al diagnóstico. ¿Vale? Entonces vamos a ir describiendo qué son los criterios morfológicos. Vamos a ver Brugada, Dedekind, que son los más importantes. Estaba, tal vez esto más. El resto ya es para repasarlo en casa. ¿Vale? Vamos con los criterios morfológicos. Entonces, si yo tengo un electrocardiograma, un ritmo de taquicardia, URS ancho, RR regular, yo digo que puede ser una taquicardia ventricular. ¿Qué más le voy a buscar? La presencia de disociación auriculoventricular. Nosotros ya sabemos qué es disociación auriculoventricular. ¿Qué es disociación auricular? ¿Sabes? ¿Cómo que no? ¿Debería saber? ¿Cómo es que no sabe? Como dijo, ¿qué es disociación? No, ¿cómo es que no puedes ver como tienes que poner como ¿qué es disociación? Lo vimos en bloqueo de tercer grado. Criterios de bloqueo de tercer grado. Disociación auriculoventricular. Las P's postulares y los QRS postulares. En la taquicardia ventricular existe disociación auriculoventricular. Tenemos más complejos QRS que ambas P's. Entonces eso debo buscar yo en ese electrocardiograma que estoy viendo y estoy pensando que es una taquicardia ventricular. Disociación. Debo buscar la presencia de latidofusión o latidocaptura, que lo vamos a ver también más adelante, aunque ya lo vimos mal, ¿no? Y esto de acá es súper fácil, dice presencia de patrón concordante. Los complejos QRS o todos son positivos o todos son negativos en las precordiales de B1 a B6. O todos son positivos o todos son negativos. Y esto de acá, ¿se acuerdan cuando veíamos validación del electrocardiograma? Decíamos que cuando el eje se da extrema derecha, arriba a la derecha, cuando está entre menos 90 y menos 180, decíamos que el electro está mal tomado o puede tener una arritmia, justamente es una taquicardia ventricular. Cuando el eje se vaya arriba puede ser una taquicardia ventricular, ¿no? O alguna cardiopatía, decíamos, ¿verdad? Entonces, que el eje esté desviado a extrema derecha es también un dato que aporta al diagnóstico de taquicardia ventricular. Y todo esto es lo que vamos a repasar. Presencia de disociación, aquí ya sabemos cómo es esto de acá. Presencia de latidofusión o captura. Los patrones o todos positivos o todos negativos de B1 a B6, vamos a ver ejemplos. Y el eje cardíaco, ¿no? Desviación extrema del eje, que también es un dato que aporta a taquicardia ventricular. Y esto es disociación. Complejos QRS por su lado y las ondas P por su lado. Fíjense acá con las flechitas están marcadas las ondas P. Claramente tenemos más complejos QRS que ondas P. Por eso acá dice QRS es mayor que P. ¿Va? Disociación. Porque si tengo más P que QRS, eso ya no. Eso va a otro tipo de arritmia. En esta disociación, yo debo observar más QRS que ondas P. Disociación. Y este es el latido captura o latido fusión. Fíjense acá, tengo latidos sin ondas P y luego de repente de la nada aparece un latido normal, onda P, QRS, latido captura o latido fusión. Acá también, fíjense, QRS parece un ritmo nodal que no tiene onda P y luego aquí aparece un latido normal. Y acá lo mismo, ¿no? Entonces te dice el latido de captura ventricular es un latido prematuro de QRS estrecho precedido por una onda P en el contexto de una disociación auriculoventricular. O sea, yo estoy observando una disociación auriculoventricular y en medio de ellos está metido un latido normal.
Si yo observo esto en el contexto de un electrocardiograma en ritmo de taquicardia, puede ser taquicardia ventricular. Debo observar este latido captura o el latido difusión. Esto de acá es más fácil todavía. Decíamos en el electrocardiograma normal que esta es la transición o progresión normal de la onda R y de la onda S, ¿verdad? Así es como debemos de ver de manera normal. Fíjense que en B1, B2 es predominantemente negativo, en cambio en B5, B6 es predominantemente positivo. En una taquicardia ventricular o son completamente positivos o son completamente negativos. Fíjense acá, B1, B2, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Negativo, 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 todos negativos. Esto llamamos un patrón concordantemente negativo, taquicardia ventricular. O pueden ser positivos, pero pierde este patrón. Se pierde la progresión normal de la onda R de la onda S. ¿Okay? Es otro punto que debemos de buscar en el electrocardiograma. Concordante positivo o concordante negativo. Acá, ¿es todo positivo o todo negativo? Positivo, 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 positivo. Concordante positivo. Todos son positivos, se pierde este patrón normal, se pierde esta progresión normal de la onda R y de la onda S. ¿Verdad? Acá, ¿qué dicen? ¿Concordante positivo o concordante negativo? ¿O no? Acá parece positivo, 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 parece positivo, pero acá ya es negativo, ¿no? Entonces acá no tiene que ser concordante positivo o concordante negativo. Entonces acá debo buscar otras cosas. Por ejemplo, para esto, si yo veo esto de acá y aplico esto de acá, no da para taquicardia ventricular. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Aplicar los criterios de Brugada, criterios de Bereke, Pava, Wedens, etc. Cualquiera de los criterios para decir si es taquicardia ventricular o no. ¿Vale? Y acá, por ejemplo, desviación del eje extrema derecha. En D1 es negativo y en ABF también es negativo. Negativo, negativo, el eje se va arriba a la derecha, ¿verdad? Entonces es un dato para taquicardia ventricular. Y ahora sí llegamos a los criterios. Son algoritmos que tienes que seguir para confirmar o descartar tu diagnóstico presuntivo. Porque nosotros decimos, o es una taquicardia ventricular o es una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama derecha previo o rama izquierda, ¿no? Tengo la duda, entonces aplico Brugada o aplico Bereke. O sea, al final son los más conocidos, ¿no? Y vamos a ir desglosando cómo aplicamos el criterio de Brugada, cómo aplicamos el criterio de Bereke. Por ejemplo, en Brugada nos dice ausencia de complejo RS en precordiales de B1 a B6. Si yo no veo un complejo RS de B1 a B6, ya es taquicardia ventricular. El algoritmo se chingó, ya no veo nada más. Es taquicardia ventricular, ahí termina todo. Pero no me queda claro, con el 1 me voy al 2. Que dice el intervalo RS mide más de 100 milisegundos en una precordial. Si es así, ya es taquicardia ventricular. Si no, buscas el otro punto, te dice, ¿tiene disociación auriculoventricular? Si es sí, es taquicardia ventricular. Si no tiene disociación, entonces busco esto de acá. Criterio morfológico para taquicardia ventricular, presente en B1, B2 y B5. Si no cumple, entonces probablemente sea una taquicardia supraventricular, que puede haber. Ahora, fíjense acá, Brugada utiliza más precordiales de B1 a B6. Mira varias precordiales, mira disociación. En cambio, Bereke, por ejemplo, que es más fácil, solo mira una sola derivación. Se van a acordar de V de Bereke, ABR. Bereke solo mira ABR. Por ejemplo, te dice, en ABR tienes una onda R inicial en el complejo QRS. Si es así, ya es taquicardia ventricular, se terminó el algoritmo.
Listo, diagnóstico, taquicardia ventricular. Pero si no queda claro, tienes que ver esto de acá. Te dice, la onda R o la onda Q inicial mide más de 40 milisegundos. Si es así, es taquicardia ventricular. Pero si no queda claro o no cumple, te vas al siguiente. Te dice, tiene una muesca en la rama descendente del complejo QRS que es predominantemente negativo. Si es sí, es taquicardia ventricular. Si es no, nos mides esta relación. Activación ventricular versus repolarización mide menos de 1. Si es sí, taquicardia ventricular. Si es no, taquicardia supraventricular. Entonces, fíjense que solo es seguir el algoritmo. Solo es seguir el algoritmo. Y ahorita lo vamos a ir desglosando cada uno de ellos para que se entienda lo que es ahorita. Yo les digo acá, por ejemplo, complejo RS. ¿Cómo es un complejo RS? ¿Quién me puede describir cómo es un complejo RS? ¿De dónde a dónde se mide el intervalo RS? ¿No, verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desglosar. ¿Cómo evalúo yo esto de acá? Ausencia del complejo RS. Luego vamos a ver esto de acá, que ya lo hemos visto, disociación, ya lo hemos visto. Estos criterios morfológicos también lo vimos en bloqueo de rama de es prácticamente lo mismo, solo con algunos criterios más. Y de requerio superior es el más fácil, por eso lo vamos a ver. A veces es un poquito lo complejo, pero ahorita lo vamos a desglosar. Mira, vamos a explicar solo estos puntos de acá. Después nos vamos a ver los demás. Estos de acá vamos a ver. Entonces, ¿cómo vemos esto de acá que dice ausencia del complejo RS? Pero en precordiales, que vemos a B6. ¿No? Si no existe este complejo RS en las precordiales, ¿qué es la taquicardia ventricular? ¿Y cómo yo veo eso de acá? Así. Ahí está el patrón RS. Mira, este es el patrón RS. Este es un complejo RS, así es lo que yo tengo que ver en las precordiales. Pero acá jugada te dice ausencia. Ausencia del complejo RS en precordiales. Entonces, el tipo acá, de 1, de 2, de 3, a ver, este acá es de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, ¿no? Entonces, en alguno de estos de acá, yo tengo este complejo QRS, ¿no? Porque solo tengo S, todos son S. No tengo el patrón RS, listo, ya esto ya es taquicardia ventricular, ya no me importa la otra parte del algoritmo, ¿no? ¿Cuándo me importa la otra parte del algoritmo? Cuando esto no queda muy claro, ¿no? Por ejemplo, acá,
de B1 a B6. Yo tengo este patrón RS, acá tengo R, 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 ¿ok? Entonces, esta taquicardia ventricular, ambos. Ahora, por otro que decíamos, el patrón concordante negativo, acá todos son negativos, por eso también es taquicardia ventricular. Y acá es concordante positivo, todos son positivos. Taquicardia ventricular, ¿verdad? Pero sin desviarnos de los criterios de Brugada, entonces esto es el patrón RS. Este patrón yo normalmente en un electro normal debería de observarlo en B1, en B2, en B3, en B4, en B5 o B6, ¿verdad? Debería de observar algo de eso. Pero si no veo nada de eso, esto ya es taquicardia. Entonces acá te dice buscar la presencia o ausencia del complejo RS en las derivaciones precordiales. Si no puede identificarse el complejo RS, el diagnóstico de taquicardia ventricular se establece con un 5% de especificidad. Es decir, no tiene falsos negativos. O sea, de todos los electrocardiogramas en el cual yo estoy sospechando una taquicardia ventricular y no existe este complejo RS, es taquicardia ventricular. Mi diagnóstico ya está validado por Brugada. ¿Vale? Así de fácil. Ahora, si por algún motivo no me queda claro esto de acá, me paso al siguiente punto. El siguiente punto te dice que debo de medir el intervalo RS. Si mide más de 100 milisegundos en alguna precordial, ya es taquicardia ventricular. ¿Y cómo mido el intervalo RS? Esta es mi onda R y esta es mi onda S, ¿no? Entonces mido desde donde empieza la onda R hasta la parte más baja o la parte más profunda de la onda S. Acá está. Si la duración, dice, desde el inicio de la onda R, que es acá, hasta el punto más profundo de la S, si es superior o mide más de 100 milisegundos, es taquicardia ventricular con una especificidad del 98%. Es decir, solo voy a tener 2 falsos positivos según este criterio. De cada 100 pacientes con sospecha diagnóstica de taquicardia ventricular que cumplan con estos 98, van a ser taquicardia ventricular, solo 2 probablemente no sean taquicardia ventricular. ¿Vale? Entonces así se mide esto de acá. RS mayor a 100 milisegundos, pero te dice en una precordial, ojo, de B1 a B6, ¿no? Si mide más de 100 milisegundos, eso es 2,5 milímetros, ¿cierto? Si mide más, es taquicardia ventricular. ¿Cuándo tenemos este patrón RS? ¿Cuándo tenemos este patrón igual? Onda R y la onda S, ¿no? Igual medimos de acá y acá. Si es mayor a 100 milisegundos, taquicardia ventricular por Brugada. ¿Vale? Acá, por ejemplo, yo quiero aplicar los criterios de Brugada. ¿Qué dicen? Fíjense acá, ¿qué se llama esto de acá? Latidocaptura o latidofusión, ¿verdad? Con esto la probabilidad de que sea taquicardia ventricular. Quiero aplicar Brugada. Brugada te dice ausencia de patrón RS, ¿no? Parece que acá, mira, fíjense, tengo una pequeña R y S. RS, pues parece que no cumple. Me voy al siguiente. El siguiente, ¿qué dice? Lo voy a medir acá. Amplificado B5, porque este es B5, este de acá amplificado es este de acá. Acá, miren acá. Miren acá, RS, de acá a acá. ¿Cuánto mide? Más de 100 milisegundos. Entonces, ¿qué es? Taquicardia ventricular con unas especificidad del 98%. ¿Vale? Entonces, fíjense cómo vamos desglosando el algoritmo. Primero vemos esto de acá. No me queda claro por algún motivo, me voy a esto de acá. Si esto no me queda claro, me voy acá. No queda claro, me voy acá. Si no cumple con ninguno de estos, probablemente sea una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama derecha o izquierda previo, ¿no? Por eso el complejo RS es ancho. ¿Vale? Ahí. El tercer punto es muy fácil. Disociación auriculoventricular. Aquí ya lo vimos, ¿no? En la parte de arriba. Disociación es separación entre atrios y ventrículos, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, en este trazo de aquí arriba tengo más QRS que Ps. Tengo P, hay pocas Ps, tengo más complejos disociados, está todo disociado, acá lo mismo.
Entonces no me queda claro esto de acá, no queda claro esto de acá, entonces voy a esto de acá. Si veo disociación, esto ya es taquicardia ventricular. Pero por algún motivo no me queda claro, voy a esto de acá. Criterios morfológicos de taquicardia ventricular. Presentes te dice B1, B2 y B5. ¿No? ¿Cuáles son esos criterios? Acá es un poquito más complejo. ¿Vale? Por ejemplo, en B1 es este de acá. Tiene que tener este patrón. ¿No? Una onda R, una onda S, y tiene criterios. Por ejemplo, acá te dice, mira, el complejo QR es mayor a 160 milisegundos. Te dice luego en las derivaciones B1 y B2, la onda R inicial y ancha tiene que ser mayor a 30 milisegundos, es decir, mayor a un cuadradito. Y acá mide un cuadradito, es más de 30 milisegundos. Porque un cuadradito es 40 milisegundos, ¿cierto? Entonces acá, mi onda R inicial mide más de 30. Listo. Luego te dice onda S mellada en su porción descendente. Esta es mi onda S. Te dice onda S mellada en su porción descendente. Y acá está la melladura. Fíjense cómo la onda S desciende, pero acá tengo una melladura. Está mellada, ¿verdad? Duración desde el inicio del complejo QRS hasta el punto más profundo de la onda S mayor a 60 milisegundos. Esto de acá. Duración desde el inicio del complejo QRS, acá está empezando, hasta el punto más profundo de la onda S, que es acá. Si mide más de 60 milisegundos, entonces es un criterio complejo, pero si observo todo esto, por eso te dice criterio morfológico para taquicardia ventricular, ¿no? Si cumple con todo esto que estamos describiendo, probablemente sí sea una taquicardia ventricular. Esto de acá es un poquito más complejo, pero acá está descrito. Es lo que tengo que observar yo para poder dar el diagnóstico de taquicardia ventricular. ¿Vale? Ahora, si no cumple, entonces no es taquicardia ventricular, es una taquicardia supraventricular. Para eso nos sirve para hacer diagnóstico diferencial. ¿Vale? Acá. El otro previo era un patrón con bloqueo de rama izquierda. Fíjense, el cono de lado. ¿Se acuerdan que B1? Cono de lado. Entonces, criterio de taquicardia ventricular con patrón de bloqueo de rama izquierda. Pero también existe criterio de taquicardia ventricular con patrón de bloqueo de rama derecha. Las orejitas de comer. Entonces, acá también están los criterios que deben cumplir esto de acá para considerar taquicardia ventricular. Y acá es un resumen todo lo que es Brugada. Lo que vimos, ausencia de RS en B1, B6. Si es sí, taquicardia ventricular, se chingó el algoritmo, acá terminamos. Pero si es no, me voy al siguiente. Si no, al siguiente, no, al siguiente, y luego me voy al final a los criterios morfológicos, que son estos de acá. Taquicardia ventricular con morfología similar a bloqueo de rama derecha, taquicardia ventricular con morfología similar a bloqueo de rama izquierda. Ahora, si no cumple nada de esto, entonces es una taquicardia supraventricular. ¿Vale? ¿Vale? Eso sirve. Acá, por ejemplo, ¿qué veo? ¿Por qué? Sí, es taquicardia, ¿verdad? Porque estábamos viendo taquicardia, ¿verdad? Pero acá tengo el patrón de bloqueo, taquicardia ventricular con patrón de bloqueo de rama derecha, ¿verdad? Y puedo aplicar los otros algoritmos. Por ejemplo, Brugada. ¿Qué dice Brugada? Primero te dice ausencia del patrón RS. Acá tengo RS, sí, mira esto. RS, si hay. Luego tengo que medir el siguiente, que es intervalo RS, tiene que medir mayor a 100 milisegundos. Acá mide menos. Un cuadradito, mide 40 o 60 milisegundos. No, me voy al tercero. ¿Qué dice el tercero? Disociación. Y no se ve muy bien, no se ve claro, ¿verdad? Entonces me voy al siguiente y busco los patrones morfológicos. Patrón morfológico del bloqueo de rama derecha, taquicardia ventricular con patrón de bloqueo de rama derecha, ¿cierto? Acá, bueno, acá ya le puse la censura. Pero bueno, si yo quiero aplicar acá Brugada, por ejemplo, patrón RS, no sé, parece que es una onda R y acá la S, ¿verdad? RS, entonces aquí no va. Mido el siguiente, el intervalo RS, si mide más de 100, taquicardia ventricular, acá no midió 180. Y el patrón concordante también positivo, 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 positivo. ¿No? ¿Ya? Taquicardia ventricular. Y
y la siguiente clase continuamos con Berekeites.